Ya, muy buenas tardes, queridos, queridas, querides. Entonces vamos a partir con la unidad 2. Se llama Sociedad en Distopía y vamos a trabajar en primer momento en el concepto, digamos, de distopía, el de utopía también, y hay otro concepto que vamos a trabajar más adelante que es el de retrotopía. ¿Ya? ¿Por qué vamos a trabajar esta unidad a partir de estos conceptos? Porque gran parte, digamos, de las teorías y planteamientos actuales, digamos, sobre lo que está pasando socialmente en Chile y a nivel mundial, tienen que ver con, hacen un cruce muy interesante en el fondo con lo que ha sido el tratamiento cultural que se ha dado, digamos, a la evolución y desarrollo de la especie humana. En algún momento parecía como un futuro distante, como algo que creíamos que jamás iba a pasar, y cada vez se está convirtiendo en algo más real, ¿ya? Y en eso claramente vamos a encontrar ejemplos básicos como la pandemia, como lo que fue el estallido social, etcétera, etcétera. Entonces, es importante un poco, claro, ahí como dicen China, y otras variables también, ¿no? Así que vamos a partir primero con un pequeño corto de Steve Hutz. En el electivo anterior vimos uno que era el de Happiness, el de la ratita. Ahora vamos a ver otro que nos va a servir. Véanlo con atención y para que lo comentemos después al terminar de ver. ¿Ya? Déjenme ver esta cosa.
Comentarios. ¿Alguien había visto este corto que se llama The Turning Point? Que es como, The Turning Point significa como el punto de quiebre, una cosa así, ¿no? El cambio de roles, dice ahí Jorge. Claramente, ¿eh? Ahí como por ejemplo el panda ahí legislando para los glaciares. Ese me llamó harto la atención, o sea, el panda, el oso polar. Está buena la manera en que dan el mensaje cambiando las posiciones. ¿Gracias ahí? Ah, este Gravy Farms es Mr. Pancho, ya, ahí caché. Muy bien, me sonaba el nombre. ¿Alguien más que tenga algún comentario, opinión sobre el video? Eh, habla de algo muy distante finalmente lo que vimos en este corto de Steve Hutz. ¿Nos parece lejano lo que muestra? Yo creo que sí, o sea, me refiero a que no es como algo que vaya a pasar, creo yo, es como, no sé, algo improbable. ¿Algo probable o algo que ya está pasando, no? Es que, o sea, la manera en que está pasando es como que los animales sea como al revés, así como que nos destruyan a nosotros, o sea, es como raro, no sé. Sí, yo creo que ahí, bueno, Josefina dice, me pareció interesante la manera en que quisieron transmitir el mensaje. Yo creo que, o sea, mi interpretación al menos del video es que lo que intenta transmitir es que es como colocarse en el lugar de, ¿no? Que en el fondo la humanidad no ha sido capaz de ponerse en el lugar de el daño que genera a distintas otras especies, ¿no? La Soso dice, al final es una forma cruda de hacer ver lo que estamos haciendo con la flora y fauna del planeta, por ejemplo, ¿no? Y el concepto de, gracias a Soso y también a todo el resto que hizo sus comentarios, lo que trata de retratar, o lo que intenta retratar este video de Steve Hutz, tiene que ver con lo que conocemos como distopía, ¿ya? Pero para entender la distopía tenemos que considerar otros términos también que ayudaron, digamos, a la construcción de esto que parecía ser como una invención más desde lo ficticio, más que de lo real, pero que cada vez se ha ido convirtiendo en algo muy, muy visible, ¿ya? El primer término que tenemos ahí es el de utopía. La utopía fue presentada, digamos, como una manera también como más soñada de cómo podía ser una sociedad humana, pero inalcanzable, ¿ya? Por ejemplo, se habla, por ejemplo, del comunismo como una utopía, ¿ya? En el fondo como cómo se va a lograr tener un sistema de ese tipo, porque en realidad es como irrealizable, ¿no? Eso es como lo que se conoce como una utopía. También tenemos el concepto de utopía, eh, donde es muy parecido al de utopía, pero también tiene como esta connotación fantástica, en el fondo, de tener una humanidad donde todo funcione de muy buena manera, donde las personas, todos los seres en el fondo estén como felices o en un bienestar, ¿ya? Ahí podríamos hablar quizá como el cielo cristiano podría ser una representación como de una utopía, ¿no? Donde están las personas de bien, etcétera, etcétera. No sé si se les ocurre a usted algún ejemplo de utopía o de utopía en que hayan leído, que hayan visto. ¿El cielo? Así como El cuando cielo. uno se va al cielo. Claro, el cielo es una forma, digamos, yo diría de utopía, ¿ya? Como un lugar soñado. No sé si han visto esto, por ejemplo, a los testigos de Jehová son los que tienen como un cielo también, que es como donde están los animales también, es como bien idílico, ¿no? Josué habla el nirvana, ¿ya? Que en el fondo es como una forma de llegar como al estado máximo, digamos, espiritual, claro. O sea, para nosotros quizá el nirvana podría ser algo más utópico, no sé si para las personas que profesan esas creencias religiosas lo sea como algo tan distante, ¿ya? Pero sí, también podría hacerlo. No sé si a alguien se le ocurre algún otro. Neverland. Neverland, Neverland Mm. así como la de Michael Jackson, o de cuál estamos hablando. Sí, algo así como esa idea. Claro, también, ahí, ahí podría ser un poco
extraño, porque lo de Neverland, por ejemplo, de Michael Jackson podría presentarse como una utopía, pero al mismo tiempo como una distopía por las víctimas, digamos, ¿no? Claro, sí. Pero Claro, así como un lugar donde nunca crecer, siempre quedar de la misma edad. claro, como en Peter Pan, ¿ya? Eso, ahí Sí, eso, podríamos, Peter Pan, el mundo de nunca jamás, eso te referí con Neverland, ¿no? eso, sí, sí, sí. Ya, que me fui en otra, ya, pero sí, Neverland también es un caso. Ahí en Distopía, el Pancho habla de 1984, que lo vamos a ver más ratito, vamos a ver algo con eso. Frostpunk, BioShock y Frostpunk son videojuegos, ¿no? V for Vendetta, que también la vimos para uno de los grupos. We Happy Few, Josefina diseñó un libro de George Orwell que habla sobre la distopía, creo que se llama 1984, sí, justamente. Y la María Ignacia nos dice, en la realidad muestran a los países del primer mundo como algo utópico, al menos para la TAM, claro. Me gustaría recalcar algo sobre el BioShock. Sí, Que el dale nomás. BioShock empezó como una utopía, Ujú. donde un tipo llamado Ryan como que se cansó del comunismo, como, más o menos como temática como 80 por ahí. Se Ya, cansó del comunismo, el capitalismo, de que como la Guerra Fría, ¿no? es más o menos, pues, más o menos como esa es como la temática histórica. Se cansó de todo eso, intentó comprarse un bosque Ya, para crearse una ciudad. Creo que en Estados Unidos le dijeron, no, ese bosque tiene que ser una reserva natural, se lo quitaron. Dijo a la mierda, se fue al fondo del mar, hizo una utopía, se llama Rapture, ya, y ahí empezó todo bien y poco a poco como que no había entre comillas, leyes de, o sea, el mercado se regulaba solo y empezaron como a hacer avances tecnológicos sin ética, cosas así. Y poco ya, a poco descubrió una cuestión que se llama Adam, que era como una cuestión potenciador evolutivo y que empezó a hacer como daño cognitivo, se dice que se ocupaba mucho y todo eso, toda la utopía se fue al carajo y se cumplió una distopía donde reina el caos y toda la cuestión. Y, mira, y también eso con una frase que a mí me gusta decir, toda utopía lleva distopía. Nada puede ser perfecto tanto tiempo para que todo se vaya al carajo. me quedo con lo último, súper interesante igual ahí como el teleresumo así nomás de BioShock Sí, interpretativo, pero me quedo con eso último que dijiste, si lo puedes repetir, porfa, Pancho, la última frase. toda utopía lleva a una distopía. Ya, muy bien. Vamos a quedarnos con esa frase porque creo que nos va a ayudar bastante a entender lo que vamos a desarrollar durante estas dos clases. Así que, claro, ahí dice la Francis como en el mundo feliz, ¿no? Ya, también otro texto que vamos a utilizar hoy. De, Que son, ujú, de hecho, también en We Happy Few, que es otro juego de ron, como que todo parece como que está todo feliz una utopía, pero en realidad están a todos los ciudadanos dando unas pastillas para que no vean la realidad. Como que ven todo feliz y una vez ya no están bajo el efecto de las pastillas, ven como todo demacrado, como que de repente la comida que están comiendo son ratas muertas, cosas así. bueno, ahí, claro, el link ahí con la Francis del mundo feliz, ¿no? Con el Otra, son. otra, y también con toda esta utopía es en realidad una distopía. Distopía, como la frase, cómo se va ligando todo. Creo que es interesante ahí lo que planteas, Pancho, porque de alguna manera nos vamos a ir dando cuenta de que la conceptualización, digamos, de utopía, distopía, el cómo ha ido cambiando esa concepción, hacerla más real, también nos va a ir a hacer entendiendo de que esa frase toma mucho sentido en lo que estamos viviendo en la actualidad. Ahí, María Ignacia hizo un capítulo de Black Mirror así, que les tienen un chip para que no vean la realidad. Ahí Black Mirror es como creo que es de las series más distópicas que existen. De hecho, como que todo lo que se trata en Black Mirror es muy distópico, pero muy real al mismo tiempo. Vamos viendo que varias cosas que ha planteado Black Mirror van apareciendo, ¿ya? Una serie que si no han visto, véanla, denle la oportunidad, es bien pesada, sí. Yo veo un capítulo cada cierto tiempo, y ahí todavía no la termino la serie, pero sí, porque es bastante compleja de digerir la serie. Así que ahí sí, María Ignacia nos puede decir cuál es el nombre de ese capítulo, estaría buenísimo. Bueno, entonces se presenta la distopía como un antónimo, o sea, o como todo lo contrario finalmente a la utopía y a la utopía. Entonces se refiere a una sociedad hipotética, pero indeseable, o sea, en el fondo lo que no nos gustaría llegar como sociedad. ¿Ya? Se dice entonces que este concepto fue acuñado durante final del 1800,
pero que no fue aceptado hasta hace no tantos años, digamos, por la real lengua de académica o española, no me acuerdo la RAE, que obviamente la gran mayoría la odiamos. No sé por qué se resistirán tanto, se resisten a todo, la verdad, la RAE como que no le gusta trabajar, yo creo. Y la definen como la representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana. Acá es importante destacar que persiste el concepto de ficticio, o sea que no es real. Y podríamos darle la atribución a la RAE o a la lengua española en el fondo de que hasta hace algún tiempo quizá seguíamos pensando de que las distopías eran algo que no real, sino que era como parte de una imaginación hipotética. Pero al ver el primer corto que vimos, el The Turning Point, al analizar, por ejemplo, el Dude Evolution de Pearl Jam, que también vimos, al analizar las cosas que van sucediendo en nuestra sociedad, nos acercamos mucho más a creer que la distopía ya no es algo ficticio, sino es algo que estamos enfrentando en la actualidad. Y es lo que los autores y autoras principalmente han tratado de escribir desde Foucault en adelante. Ya, como vimos a Foucault, ahora no lo vamos a ver, vamos a verlo en comparación a otros autores y autoras. Pero podríamos decir de que estamos viviendo una distopía. No, ya no es como ese futuro indeseable que no queremos, sino que estamos en el futuro indeseable y es nuestro presente, ¿ya? Ahí la María Paz pregunta, ¿el Joker podría considerarse como una distopía? Sí, perfectamente. Perfectamente, porque en el fondo plantea este peliculón el Joker. ¿Por qué es interesante el Joker? Hay dos cosas primero a mencionar. Yo creo que si no hubiese estado el Joker, si hubiésemos tomado la película con un personaje X, que no fuera el Joker, probablemente lo hubiese visto mucha menos gente de la que realmente la vio, pero seguiría siendo una excelente película. Tener un personaje como el Joker llama mucho más la atención de poder llegar a mayor público, y ahí vemos en el fondo una sociedad muy similar a la actual, si bien se desarrolla en Gotham o ciudad gótica, digamos que Ciudad Gótica es Nueva York, ya, o sea, si alguien se quiere engañar con eso, cualquier cosa, pero sí, es Nueva York, básicamente, y muestra una realidad muy cercana en algunos aspectos a lo que también vivimos en Chile. Todo el tema de los programas sociales que se cortan, los medicamentos, el maltrato, etcétera, etcétera, que pareciera ser distópico, pero en realidad es lo que nos pasa, ya no... vamos a ver cómo en el fondo vamos a entender la distopía. ¿La vamos a entender como algo hipotético o como algo real? ¿No? Por ahí tenemos entonces, la Sosa dice, los Juegos del Hambre, sí, también, obviamente, distópicos. De hecho, ahí al final de la clase vamos a ver varios ejemplos también de distopías. Los Juegos del Hambre, los libros, las películas, también distópicas, totalmente, ¿no? Podrían ser retrotópicas, los vamos a ver después, más adelante. Eso entonces con los conceptos de utopía y distopía que es importante tenerlo en mente. El imperio de Star Wars, claramente. Star Wars también es una presentación distópica. Isidora pregunta, ¿puede ser como Sound? No sé qué es Sound, ahí me pillaron. Si nos puedes decir ahí, Isidora. Akira también, de hecho vienen las recomendaciones más adelante. El hombre contra el fuego se llama el capítulo. Gracias, Hani, por la serie, el LOL y la serie de LOL también, po, también. De hecho, ayer estuve viendo un pedacito y sí, también es distópica la serie. De hecho, si empiezan a revisar, probablemente muchos de los audiovisuales que ustedes han visto y muchos de los libros que han leído son distópicos, porque en el fondo hay una, de parte de la cultura, de las ciencias también, y en las ciencias sociales hay una búsqueda de tratar de darle representación de futuro a algo que se veía venir de hace mucho tiempo. O sea, imagínense que el concepto de distopía viene del 1800, o sea, han pasado más de 200 años, o 200 años, por decirlo de alguna manera, o sea, ya se venía viendo, que en el fondo lo que veíamos en los videos, la destrucción de la naturaleza, del entorno, las formas de discriminación y de violencia que vivimos socialmente venían desde mucho antes, ¿ya? Y se han ido de alguna manera, pareciera que algunas se van rompiendo y otras se van acrecentando, ¿no? Y parece que hay un clima también muy polarizado frente a eso mismo, y es lo que vamos a revisar también. Bueno, dentro de eso, y ustedes ya lo habían
mencionado, hay lo que se llama la trilogía, pero yo también se llama la tetralogía distópica, que son 4 libros que son bastante populares porque en general, obviamente, cuando se han elegido los libros escolares, se ha pensado también en que sea material que que haga sentido frente a la reflexión y el desarrollo del pensamiento crítico. Y varios de estos textos que vemos acá en pantalla son textos que ahora podríamos perfectamente vincular a lo que vemos en la realidad, ¿no? Por un primer momento tenemos de Bradbury, Fahrenheit 451, El Mundo Feliz de Aldous Huxley, y tenemos de Orwell, de George Orwell, tenemos 1984 y La Rebelión en la Granja, ¿ya? Cada una de estas creo que, excepto El Mundo Feliz, creo que todas tienen película también. Hay una de la 1984, creo que es la más nueva, que fue del año pasado. Tiene pésima crítica, así que no la he visto. Y, no, Fahrenheit tuvo el año pasado. Y La Rebelión en la Granja tiene una película de monitos, que está en YouTube, que es bien buena. El Mundo Feliz también dice la Francis que tiene película. Esa no la he visto entonces tampoco. Los libros sí me los he leído. Espero que hayan leído algunos de esos. Pero vamos a tener una actividad a partir de esto. Primero comentarles también que, bueno, hay otros textos. Hay una película bien interesante que es a partir de un libro de Tia von Harbou, alemana, que se llama Metrópolis, que es una de las películas clásicas por esencia digamos, del cine, que tiene unos efectos especiales maravillosos para la época, que es de 1920 más o menos, si la pueden buscar por ahí, que es una película casi muda, y que muestra una sociedad distópica donde se da un mensaje en el fondo bien complejo sobre la opresión de la clase obrera, y cómo el nazismo también podría ser una solución, porque la autora del libro, Tia von Harbou, después de cuando fue el ascenso nazi, ella se convirtió en una, digamos, fiel representante del nazismo, y su esposo, que fue el director de la película, fue un fiel, digamos, rebelde frente al nazismo, por lo cual obviamente tuvieron que se separaron y él tuvo que salir, digamos, con un exilio forzado fuera de Alemania. Entonces hay elementos en la película bien interesantes de ver cómo se ven esas dos miradas, sobre la mirada de la resolución del conflicto y de la opresión de la clase obrera, pero desde una mirada del nacionalsocialismo, pero también desde una mirada socialista. Entonces es bien interesante si la pueden ver. Creo que no la pusimos porque en realidad es bien larga, dura como 3 horas y algo. Pero es bien buena, en verdad los efectos especiales para la época, maravillosos. Eso, lo que vamos a hacer ahora es que se van a dividir en grupos. Voy a ver cuánta gente tenemos presente para ver cuántos grupos vamos a hacer. Descontándome a mí serían 15 personas para 4, entonces tendrían que ser 4, 16, tendrían que ser 2 grupos de 4 y 2 de 3, ¿ya? Y les voy a mandar un link, en el link va a ir el resumen de uno de estos 4 libros. La idea es que durante el tiempo que yo les voy a dar determinado, ustedes puedan ver este resumen que dura aproximadamente 10 minutos, un poquitito más cada uno, y lo comenten, y luego cuando volvamos puedan comentarle al resto de sus compañeros y compañeras, y a mí mismo también, cuáles son sus apreciaciones frente a eso. O sea, más o menos rápidamente de qué se trata el libro, y cuáles son las apreciaciones, y cómo lo podrían de alguna forma vincular con lo que es la realidad actual, que eso es lo más importante. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos lo que hay que hacer, no? Díganme que sí, por favor. Ya. Voy a ir asignándoles, y cuando estén en los grupos, les voy a ir mandando el link, ¿ya? Va a ser todo aleatorio, así que... Ya, ahí van a iniciar para que vayan... Sí, me deja hacer los grupos, Jorge, no hay ningún problema, muchas gracias.
para que se vayan yendo a los grupos, y yo me voy a ir metiendo a los distintos grupitos para ir dándoles el link. Entonces el grupo de Fahrenheit 451, a ver quién quiere comentarnos cuál fue el trabajo que realizaron. ¿Alguna de las chiquillas que están en el grupo también quiere hablar o hablo yo? Dale nomás, Francis. ¿Me dieron un poco de confianza? Bueno, Bueno, ya. El libro que nos tocó fue Fahrenheit 451. Y bueno, nos muestra un futuro en el que la labor de los bomberos ya no es como apagar incendios, sino todo lo contrario, es provocar incendios, porque están prohibidos los libros para impedir que la gente tenga pensamientos individualistas. ¿Eran individualistas o pensamientos como pensar libremente? Eso era, pensamiento independiente, eso era. Ujú. Pensamiento independiente. Entonces los libros eran ilegales y se quemaban las casas de la gente que tenía libros. Y nuestro personaje principal, que se llama Montag, que es un bombero, empieza a tener curiosidad al respecto de su trabajo y a cuestionarlo luego de que conoce a una joven que se llama Clarice, y Clarice fallece. A Clarice la mandaban al psiquiatra por tener pensamientos independientes, y Clarice fallece tiempo después, y Montag ahí comienza como la escalada de cómo se empieza a cuestionar su labor. En uno de los momentos que como hace ese quiebre es cuando van a una casa que tiene libros, y cuando van a quemar la casa, una señora que vivía ahí, en vez de salir antes de que quemaran la casa, se tira la benzina encima y prefiere morir con los libros. Y ese es el momento en el que Montag se roba un libro para intentar saber qué es lo que una persona era capaz de proteger con su vida. Y bueno, ahí escondiendo los libros se entera su esposa, Montag se empieza a cuestionar por qué es que no recuerda no haber conocido a su esposa, no la conoció ni nada, como que la vida para ellos era como muy monótona. Y bueno, después ahí recuerda, leyendo los libros, recuerda que conoció a una persona que era, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Faber. Faber, que es un viejito que también tenía un libro escondido, y se contacta con él y se da cuenta que existen más personas que también esconden libros, y él quiere ser parte de eso, porque ahora que comenzó a leer, se dio cuenta que, ¿ahora qué? Y bueno, nosotros como rescatamos como una de las frases que nos llamó la atención y que fue lo que nos empezamos a cuestionar, fue la frase de Faber que le dijo que por qué se quemaban los libros. Y decía que era porque una sociedad necesitaba que la gente se informara de cierta manera, y que además la gente reflexionara respecto a lo que lee, y que pudiera actuar respecto a la información que recibe, poder actuar libremente respecto a sus propios ideales que va formando con la información que recibe. Y bueno, respecto a eso fue que nosotros empezamos a cuestionar, porque si bien el libro como que nos muestra un futuro en el que la gente está como muy pendiente de la tecnología y como muy alejada de la sociedad, como de tomar decisiones y cosas así, alejada de la política y todo eso, nos pone la razón como el hecho de que la gente no puede informarse. Pero si bien con la frase de Faber nos da a entender que también hay otros factores que se pueden quitar de esta línea y obtener el mismo resultado. Y es lo que comentábamos nosotros, como hoy en día se puede como la gente informar, como hay un poco acceso por internet y todo a leer y a saber del día a día, pero la gente no tiene como las intenciones de hacerlo, o no tiene el tiempo para reflexionar al respecto. Y eso al final rompe la línea de lo que es tener un pensamiento propio y poder actuar libremente. Eso al menos a lo que llegamos nosotros. Sí, Oye, y excelente resumen, Francis. De hecho, está mejor que el resumen que mandé yo. también yo Pero- quería decir algo Dale, María acerca de Paz. eso, que era como, o sea, me dio como risa que en una parte como que llega y como que está la señora así como con una amiga viendo la tele, y como que le dice así, como que se dio cuenta de que votaron por un candidato porque era bonito, era como Mino. Y me recordó como al video de Dewey, de Malcolm, donde como que critica así como la democracia, dice así como "No, los votantes no se informan, los votantes son como estúpidos porque se dejan llevar por lo que ven", así como la primera portada de un libro. Me dio risa eso. Bueno, convengamos ahí, ahora que lo menciona la María Paz, lo inexplicable, por ejemplo, de la votación de París.
¿Dónde aparece el votante de París? ¿De qué, cuál es el sustento? Lo importante también ahí que decía la Francis de las redes sociales, en el fondo del uso de Internet. ¿Qué información de Internet también nos llega? ¿Cuál es la que las mismas aplicaciones nos permiten ver y cuáles no? Como que nos seleccionan qué tipo de información vamos a tener, ¿no? Ahí dice la piramidal que le llaman, dice Jorge. Y me parece muy interesante también lo que dice la María Paz de esa parte de Malcolm, que si lo buscan también por ahí por YouTube, donde él critica un poco la democracia, porque en el fondo lo que dice es que la democracia se queda solo en el nombre nomás, pues como, ¿qué tiene de democrático en el fondo de que las personas voten, pero voten sin saber o sin informarse? Y que eso no podemos culparlo solamente a las personas, sino que tiene que ver con la falta de educación cívica, la falta del desarrollo de un pensamiento crítico, como decía la Francis, como este pensamiento libre, ¿no? En el fondo, si no lees, si no estudias, si no hay una formación en ese sentido, ¿cómo vamos a esperar que las personas sean capaces de discernir? Y como dice también la María Paz, solo van a votar por una imagen y no por los pensamientos que tenga esa persona. Por eso que también hay mucha gente de la farándula que también en Chile sale elegida, por el fondo es como porque ya lo vi, no porque lo conozco, porque mi relación con esa persona es a partir de la pantalla, ¿no? Más allá de que con la idea. No sé si hay alguna otra pregunta, consulta, comentario del grupo de Fahrenheit. Pero muy bien, ¿eh? Muy bien resumido, muy bien, digamos, rescatando, digamos, lo que puede ser como llevar este libro hacia lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? La desinformación. Tenemos que ver también el tema de las fake news, de ahí quizá en 1984 vuelva a aparecer. Y también qué tipo de información llega y cuánto tiempo tenemos para procesarla, que es lo que decía también la Francis. En el fondo es como está la información ahí, pero no tengo tiempo para tampoco leerla. Hay mucha información. Muchas gracias, grupo de Fahrenheit. Vamos con el grupo entonces de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Dale, Josué. Ya se llama, ya estaba muteando. Bueno, con mi grupo ahí el profe, como dijo, vimos el resumen de Un Mundo Feliz. Para no extenderme mucho, es un mundo en donde encontraron la receta para hacer el clones de humanos, ¿ya? Pero estos clones de humanos fueron creados artificialmente para ser divididos por ¿cómo decirlo?, por camadas. Estas camadas varían desde, como se decía en el libro, se decían los alfas, que son los seres humanos más perfectos que podían crear. Después estaban los pilones, que los pilones eran los más, por decir así, los más chantitas que podían hacer. Y esto lo hacían de forma totalmente consciente para crear un sistema en este mundo feliz, para que todo fuera controlado y todo fuera a la vez ignorante, ya que todo lo tenían a la mano las autoridades, por decirlo así. Bueno, también el libro se fija en la perspectiva de este personaje que se llama Bernard, que es un trabajador de este laboratorio del que estaba hablando, el cual junto a una compañía de trabajo se enamora de esta compañera y deciden ir a viajar por el mundo. Está trabajando en el laboratorio. Y entre estos viajes fueron a Nuevo México, que era conocido en este mundo, como la Tierra de los Salvajes. ¿Por qué la Tierra de los Salvajes? Porque ahí ellos no tenían, por decir así, la sociedad donde vivía Bernard y su compañera, no tenían control sobre ese territorio. Así que le llaman la Tierra de los Salvajes. Bueno, siguiendo con el texto, Bernard tiene su jefe, le pidió permiso a su jefe para ir, y el jefe también se negaba mucho a que fuera a México, porque el mismo jefe había ido a México cuando era joven, y él mismo tenía una acompañante. Era muy parecida a la situación. La diferencia es que el jefe
perdió a su compañera en el viaje de México, y eso ha sido una memoria muy traumante para él. Bueno, haciendo caso omiso, Bernard igual fue a Nuevo México, y ahí conoció toda la realidad que era ese mundo, y que el mundo en donde vivía él no era verdad, que no puedo no hacer spoiler. Todo ese mundo donde vivía él era una farsa, y la verdadera realidad estaba en la sociedad que no se podía controlar. Bueno, cuento corto, este personaje se da cuenta, le desagrada esta realidad, y para no hacer más spoiler, suceden acontecimientos que hacen que este personaje se encuentre con personajes de Nuevo México que son muy ligados a la sociedad controlada en la que él vivía, y ahí pasan un montón de mini historias que terminan en desenlaces tristes y desenlaces bastante distópicos, para no spoiler más. Oye, Y, Josué, lo único, comenta un poco del Soma nomás, si es que aparecía. sí, perdón. Y ¿cómo se llama? La sociedad en que estaba nuestro personaje tenía una pastilla llamada Soma, el cual, para decirlo en mejor palabra, es un analgésico que te quitaba todo tu estrés, todos tus problemas, todas tus angustias al tomarte esta pastilla. Y te hacía sentir sereno, eh, feliz, tranquilo. Y la sociedad la ocupaba para, de nuevo, controlar a todos los habitantes que tenía. Incluso había momentos en el texto en donde, bueno, en el resumen, en donde pasaba un altercado social, y para controlar estas manifestaciones ocupan, por decirlo así, guanacos, guanacos que tiran agua con Soma y con analgésicos para calmar a la población. Y en el momento en que hacen eso, toda la sociedad se reconcilia y todos son felices con ellos mismos. Y es un claro uso de poder y control. Ahora, Josué, no sé si agregaste, si no, para decirlo, lo de la hipnopedia y No. ya, que la gracia de la sociedad que se describe en el libro es que, como comentaba Josué, se dividen en castas, beta, alfa, etcétera, y estos eran condicionados desde pequeños para ajustarse a la casta a la que pertenecían. Entonces se usaba hipnopedia, que es como hipnosis durante el sueño y como terapia de shock, por decirlo así, con choques eléctricos o sonidos fuertes para así como asociar cosas malas con cosas que a cierta casta no les debían interesar. Por ejemplo, a la gente que era como de estratos sociales más bajos, les mostraban libros y les daban choques eléctricos para que no les interesara leer, por ejemplo, que es como parte importante de mencionar del control que tenían sobre la gente. Creo que es grande rasgo eso del libro. Súper. Cualquier coincidencia con Divergente es pura casualidad. Eh, y con la naranja mecánica también, ¿no? Ya, Ah, ya, coméntenos cómo entonces ahora lo relacionarían con la sociedad actual, qué similitudes o ven con lo que plantea el libro. ¿Lo digo yo? O sea, lo que yo les decía a ustedes, que era que una de las cosas que por lo menos yo noté era el tema de la hipnopedia, que si bien a nosotros todavía no nos controlan en los sueños, estamos llenos de mensajes subliminales en la tele, en la radio, en la propaganda. En todos lados estamos como, si bien nosotros creemos que decidimos ciertas cosas porque nosotros las decidimos como de manera libre, eh, lamentablemente, y aunque no nos guste, puede ser que sea por un mensaje subliminal que vimos en alguna parte. O no estamos libres de ese tipo de cosas. Y si bien no es tan extremo como en el libro, pasa. Muy bien ahí, Soso. ¿Algún otro comentario ahí del grupo?
También, bueno, observamos mucho como esta lógica como de una estratificación intencionada de la sociedad no es tan casual, y este tema, como decía la Soso, del adoctrinamiento, como con la hipnopedia, que uno sí es sujeto de un adoctrinamiento constante dependiendo de la clase social en la que te encuentras. O sea, a una persona que es de clase media, de clase baja, te enseñan que no hay nada más meritorio en la vida que trabajar. No hay nada más meritorio que matarte para tener una vida supuestamente digna. En vez de enseñarte que en realidad existen formas, o sea, no es que existan formas, tienes el derecho de tener una vida digna por el solo hecho de ser. Y hay algo más vivo y ahora se me olvidó, pero algo más. Sí, lo de la educación actual. Lo de los colegios, sí. Que esta lógica, como que ellos hablaban de producir seres humanos para que produzcan y para que encajen en el escalafón social que necesitan, no es tan distinta a la lógica que se da, por ejemplo, en los colegios, si bien no crean a los humanos y los limitan biológicamente para algo, sí te crían y te enseñan de formas distintas dependiendo, como dependiendo de lo que necesitan que hagas. No te crean para ser un adulto que aspira a la autorrealización, que se critique las cosas que ves, te crían para rendir, para cumplir, para producir. Y eso no es muy distinta a la lógica de criar niños en una bolsa, o bueno, en un tarro en realidad, para que cumplan la labor que se les estableció. Como que dentro de esa línea igual van como hacia el mismo lugar. Los niños, incluso los uniforman a los niños, les arrebatan su identidad porque son parte del sistema más que parte de sí mismos. Ahí pues, lo que comenta la Isidora es muy potente en la película musical The Wall de Pink Floyd, por ejemplo. Todo ese sistema de reproducción del aparato educacional, ¿no? En el caso de la universidad no existe el uniforme, pero sí existe la uniformidad o la búsqueda de la uniformidad, digamos, de la falta de pensamiento crítico también. Pues en el fondo es como, por ejemplo, ahora voy a volver aunque sea tema medio tabú, pero volviendo al tema del paro, o sea, en el fondo igual la rectoría dice ya vamos a volver a clases porque hay que pensar, digamos, en la educación, en la calidad de la educación, pero la calidad de educación en 7 semanas, en el fondo no están pensando en la calidad de la educación, están pensando en la plata, nada más que eso. Entonces, y la base también es ojalá generar una masa que se convierta en una casta que no piense, en el fondo que sean, en este caso, enfermeros, enfermeras u otras profesiones que no tengan pensamiento crítico, en el fondo que no se cuestionen, que vayan y hagan lo que tengan que hacer nomás, lo que se les dijo que tenían que hacer, y en general eso es algo técnico, no algo crítico, ¿ya? Por lo menos en la USACH tratamos de que no sea así. María Paz, dale. Que yo decía que como en cuanto a lo que pasó en la universidad, tengo como una aprensión porque los primeros días cuando pasó todo yo fui a la universidad, po. La cosa es que vi como un par de personas que estaban como haciendo lienzos, qué sé yo, y decía como abajo el fascismo o algo así. Y de repente como que uno de ellos se me acerca y me dice así como, oye, ¿y qué es el fascismo? Y yo así como, o sea, yo tampoco sé así como una definición completa, pero fue raro que me haya dicho así como, él escribiendo la cuestión, me haya dicho así como, oye, pero ¿qué es esto? Así como, ¿por qué? ¿Por qué lo ¿Por te qué es escribiendo? esto? Claro, así como que nunca cachó así como qué era, por qué lo estaba haciendo. Y al final siento que eso igual pasa caleta de este lado, como de nosotros, como de los estudiantes, pasa caleta. Y como que finalmente si uno pregunta así como, oye, pero ¿por qué estamos haciendo esto? Como que igual la gente se enoja, siento yo. Así como, pero ¿cómo no vaya a cachar? Así como tú estás en contra de esta cuestión y no sé qué. Y fue como, no sé, me pareció como interesante eso que pasó. O sea, me parece súper interesante lo que dices tú, porque en el fondo también tiene que ver con el hecho de que hay muchas cosas que se sienten y otras que sabemos qué es lo que sentimos, como que lo conocemos. El otro día lo conversaba con una colega sobre por qué en el fondo, en el tema de las elecciones, hay una parte de la sociedad que en el fondo se ve representada por un discurso que no tiene mucho sustento, que es muy rígido, y hay otro que en el fondo es súper intelectual.
Y pasa porque, o por lo menos la explicación que nos dábamos, es que el feminismo existe en las clases y en las castas más letradas. En la población el feminismo no tiene el nombre de feminismo. O sea, no es como, no hablamos de Angela Davis, no hablamos de autoras, no hablamos de historia, sino hablamos de la sensación misma de tener que vivir la opresión patriarcal. En los 80 las ollas comunes que hacían mujeres en las poblaciones pueden ser vistas como feminismo desde lo teórico y en lo práctico, pero en la población no se hablaba, compañeras, somos feministas, pero sí se vivía eso. Entonces hay una desconexión un poco entre lo que es lo académico y lo que es lo que vivimos. En el fondo, muchas veces, como ahí dice la María Paz, el fascismo no sabemos qué significa, podemos no saberlo, pero lo vivimos, lo experimentamos. Y el cruce, y a lo que tenemos que llegar de alguna manera, y lo que plantea yo creo El Mundo Feliz, Fahrenheit también, y los otros textos, y muchos más, en el fondo, de en qué momento la población va a poder tener el alcance a poder cuestionarse esto, a poder entenderlo, y no replicar solamente, porque claro, ahí como dice la María Paz, si yo escribo un lienzo y no sé qué estoy escribiendo, claro, es como que casi fuera una forma de adoctrinamiento también, como estoy haciéndolo porque sí, no, ya, pero no lo entiendo. Ahí hay también una labor, yo no voy a decir que es meramente individual, porque creo que la educación tiene que ser algo colectivo para toda la sociedad, pero me parece súper importante lo que plantea la María Paz. Muchas veces hay cosas que en la práctica se hacen y no se cuestionan, es porque me toca hacerlo. Y hay que llegar a esa parte de cuestionarse, de preguntarse a cada uno, en realidad, ¿conocemos lo que es? ¿Lo hemos vivido? ¿De qué manera lo hemos vivido? Por eso también es importante cuando conversamos partir no desde la lógica de solo el concepto y démosle con eso nomás, sino que también tomar como las vivencias que tiene cada persona. Porque hasta ahora, por ejemplo, hoy día en la clase todavía hemos visto un concepto primordialmente, porque es importante darse la vuelta para llegar a los otros conceptos, porque si no, ¿cómo vamos a entender lo que, por ejemplo, qué es el fascismo si no entendemos otras cosas antes, que van antes de entender otros conceptos? Así que bien interesante eso. La Francis dice, el adormecimiento de la población por medicación, si bien no ha llegado a esos extremos, vamos encaminados. Claro, la diferencia ahí con el soma es que en la actualidad los medicamentos están pensados como en la individualidad del malestar, ¿no? De la sintomatología. Este soma se presentaba como algo más general hacia la población. Pero si recordamos el video de Happiness, que en el fondo el soma puede tomar distintas formas. Lo que decía, creo que fue la Soso, en el fondo nos dicen que podemos elegir y que tenemos la libertad de elegir, pero básicamente esa libertad de elegir está muy cercana al soma, pues es lo que nos tranquiliza, es lo que yo consumo lo que me tranquiliza, ¿no? Las redes sociales, el comprar cosas, el consumir cosas también, como de que pueden ser desde la comida hasta, digamos, el alcohol, las drogas, tienen que ver con eso mismo. En el fondo el soma toma una forma oferta al consumidor, que somos consumidores, que somos, ¿no? ¿no? Ahí dice la Francia, igual lo pensé, por ejemplo, con la droga entre militares en las guerras. De hecho, no recuerdo si lo alcanzamos a ver en el lectivo el semestre anterior, que es esta teoría sobre las adicciones, que en el fondo las drogas en los campos de batalla, entre comillas, generan un desmedro importante por la sensación de inseguridad, de soledad, y que luego cuando vuelven digamos, a sus lugares de origen cesa, porque en el fondo cambia el ambiente, cambia la forma. Entonces es muy importante el contexto donde vivimos, de cuáles son las formas de consumo que vamos a tener, ¿no? Creo que parece que no lo vimos este año, pero pucha, lamentable, porque de hecho podría ver, a ver si lo podemos ver en una de las próximas clases, pero es importante el tema de cómo se vincula el tema de las adicciones con lo que plantea el mundo feliz. ¿Mm? La Francia dice que sí cree que lo vimos. Ah, ya. Ahí para que lo recuerden por ahí. Hay un video que se llama Adicciones en YouTube, por si lo quieren, que era el experimento con las ratas, para que lo revisen, que nos podría hacer mucho sentido. Eso, muchas gracias al grupo del Mundo Feliz y a los comentarios de los otros personas que eran del grupo. Vamos con 1984 entonces. Hola, profe. Hola, Big Brother. Te estamos observando, profe. 1984. La mejor manera de empezar a decir de qué trata 1984 es con estas palabras. La guerra es paz, la guerra es paz, la libertad es esclavitud y la ignorancia es fuerza.
1984 es un mundo que se ocurre en 1984, por algo el nombre del libro. Hay 3 superpotencias que quedan como vigentes. Oceanía, que comparte todo de América, Inglaterra, Australia y Australia. Y si no me equivoco, parte Sudamérica. Hacia el este, que sería básicamente China, y Euroasia, Europa y Rusia. Oceanía, que es donde se centra esta historia, está bajo el poder del partido llamado INSOC. INSOC, este típico, tengo la imagen, es que el partido te está observando, o sea, el gran hermano. Tú haces lo que dice el partido, si estás contra el partido, no existes, literal, dejas de existir. La historia se centra en Winston, un tipo que está, sus ideales están caen generalmente contra el partido. Él no está a favor de la neolengua. La neolengua es un lenguaje nuevo que está intentando implementar el partido, de acortar palabras, básicamente como literal controlar lo que tú dices. A medida que va pasando el tiempo, Winston conoce a cierto tipo y a la morena, que así la recitan en el video, que esta persona, hombre, él lo respetaba porque él pensaba que era inteligente y por cosas por el estilo, y la morena, él se sentía atraída hacia ella porque era peligrosa. Va pasando el tiempo, Winston intenta aprender qué pasó en el pasado, porque el poder del partido es tan fuerte que la prole o los ciudadanos sí no saben qué han pasado antes del partido. Toda la información literal está controlada por el partido, y si dices que hablas sobre cosas que pasaron antes del partido o que no está a favor del partido, dejas de existir, literal, otra vez. Llega un punto de la historia que Winston y la morena, llamada Juliana, empiezan a salir, se empiezan a escapar, empiezan a besarse donde no lo miran las cámaras, y llega un momento en que el tipo con el que sentía admiración Winston, de que lo consideraba muy inteligente, lo llamó a una junta. Ahí le contaron a Winston y a Juliana sobre que la hermandad es real. La hermandad es una organización que fue creada por un desertor de Oceanía, y que se fue arrancaron a Eurasia supuestamente. No se sabe si es real, no se sabe si es mentira, quedan vivos. Aunque probablemente sea falso por lo que voy a contar ahora. Les pregunto a ellos hasta qué punto serían capaces ellos de estar en contra de INSOC o el partido, y ellos y obviamente responden, haremos lo que sea, menos separarnos. Winston y Juliana se vuelven a sus casas, bueno, a la casa de Winston, están juntos un rato y notan que lo están mirando. Para mi hermano lo están mirando, y están diciendo, oh, maldición, estamos muertos, y justo responden, están muertos. Entra la policía, básicamente como FBI Open Up, entran los policías del partido, se lo llevan preso, y ahí se descubre que el tipo que era mirada a Winston era parte del partido, todo este tiempo era parte del Ministerio de Inteligencia, y lo llevan a torturar, le empiezan a acusar de cargos que él empieza a aceptar por medio de la tortura, y ahí le explican que el propósito del partido es controlar a la gente por medio de controlar a la gente, y que básicamente lo que es baseada a la gente, o sea, que no piensen por sí mismos, que solo sigan al partido, que le den órdenes y todo eso. Va pasando tiempo la tortura, y después como mágicamente como método de manipulación, como que empiezan a tratar mágicamente bien a Winston. Lo separaron de Juliana después del FBI Open Up, y empieza a soñar y despierta como después de una pesadilla, gritando Juliana. La policía lo escucha, porque aún sigue detenido,
se lo llevan a torturar otra vez y le ponen una jaula básicamente en la cara y lo amenazan que van a soltar unas ratas para que le van a comer literalmente la cara, sacar los ojos. Pero él literal dice, no, háganle esto a Juliana, no quiero que me hagan esto. Y ahí básicamente fue cuando el partido ganó, porque lo único que le importaba a él en ese momento era Juliana, y como ya la estaba vendiendo, estaba vacío, ya el partido tenía control totalmente sobre él y lo dejan libre. Pasó el tiempo, volvió a su trabajo, nadie se sentaba con él, y un momento llegó Juliana, se quedaron viendo, ambos supieron que se traicionaron el uno al otro, y no... Y hasta ahí quedó su relación. Poco tiempo después se habían detenido a Winston y lo ejecutan. Y cuando le pasan el balazo por la cabeza, a él no le puede importar otra cosa porque el gran hermano lo ama a él. O él ama al gran hermano. Perdón, lo confundí. Básicamente, 1984 es un mundo distópico donde los partidos que cada distopía que la del libro se centra en Oceanía controla su respectivo país. Oceanía, o sea, INSOT, que es el partido que controla Oceanía, es como partidos, en un segundo que el nombre es bastante largo. INSOT. Básicamente es socialismo inglés. De socialismo no tiene nada, es solo el nombre. Básicamente está dividido por varios ministerios, ya está el Ministerio de Inteligencia que se dedica a buscar a los desertores, traidores o los que no piensan igual que el partido. Está el Ministerio del Amor, de amor no tiene nada, el Ministerio de Propaganda, el Ministerio de la Verdad que se dedica a cambiar la historia, de que si no favorece al Estado, no existe, nunca ocurrió. Y si no me equivoco, también el que se dedica a borrar a la gente. O sea, no sé, yo estoy, no sé, no se me ocurre otra manera mejor explicarlo con un país que con China, porque por el tema de los puntos sociales, la censura. No sé, voy en China, digo que el presidente se pesa Winnie the Pooh, dejo de existir, nunca existí, nadie conoce mi existencia, literal. Y por eso el tema va variando. Cosa que no se centra mucho el libro también que me gustaría recalcar es que ya hay tres países, que uno es básicamente China, que va hacia el este sigue la doctrina de la ¿cómo decirlo? Que como no sé cómo decirlo en español, pero básicamente uno trabaja hasta matarse a sí mismo. Como que tu cuerpo no sirve, tú tienes que trabajar. Y Euroasia tiene la ideología del neobolchevismo, que básicamente ellos no tienen al gran hermano, tienen a la madre patria o algo por el estilo, como a la gran hermana o la gran madre. Ahí está el tema relacionado con el comunismo. Y no está confirmado, que esto es como más teorías de cosas de los que leen el libro y cosas. Básicamente lo que se sospecha es que, para dar contexto, es que los Estados, la Segunda Guerra Mundial, los aliados no podían recuperar Europa, y básicamente los rusos conquistaron Alemania y siguieron avanzando hasta España, conquistaron todo, y ahí empezó como que Oceanía, que o sea, Inglaterra, América, toda América y África, que o sea, como el imperio inglés se unió bajo este nuevo partido que hizo, y ahí empezó todo el Clusterfuck, todo este como control de que el partido tiene poder y todo eso. Súper. Hay una especie de régimen totalitario, ¿no? A partir Totalmente. De hecho, hay una zona que es como el norte de África, parte de India y más o menos con Medio Oriente, que son como las zonas en disputa. La guerra está, aquí va a entrar esta sección. Las tres superpotencias cada rato se van a tirar de guerra en esas zonas, pero no hacen avances, simplemente para mantener a la prole, a la gente como ocupada, porque siempre como, de repente, el enemigo es Euroasia, y después como al otro día el enemigo era hacia el este, y como cambiar el estamento, siempre fue hacia el este, nunca fue Euroasia, Euroasia es nuestro aliado ahora. Como en ese sentido, como ahora están todos contra Euroasia, ahora hacia el este nuestro amigo, siempre fue nuestro amigo.
¿Cómo explicarlo así? Es la búsqueda del enemigo externo, no hay La enemigo, búsqueda- No hay un enemigo interno, el enemigo son los otros. Somos claro. nosotros contra ellos. Sí, porque así la percepción del caos interno es menor a si yo la posiciono fuera. Cuando es mucho peor el de afuera que lo que me está pasando a mí adentro. Y son peores las Exacto, personas del otro lado, ¿no? ¿Y eso mismo. cómo lo relacionaron en el fondo con la actualidad, lo que plantea Camilo aquí? Como ya lo mencioné, al menos en mi caso, yo relaciono más con China. Por el tema de la censura, de que, ejemplo, cuando estaban mencionando que el presidente se parecía a Winnie the Pooh, censuraron, borraron a Winnie the Pooh de China, Winnie the Pooh no existe en China. Habían como Por el métodos de norte entretenimiento, tampoco, me imagino. ¿sí? Había métodos de entretenimiento que estaban a favor de Taiwán, tema de la independencia en Taiwán. Esos medios de entretenimiento ya no existen en China, está todo censurado, nunca existieron. También está la masacre de la plaza Tiananmen Square. Esa masacre nunca pasó. Por si acaso quien no sabe, la masacre de Tiananmen Square fue un movimiento de estudiantes que querían democracia, más o menos como en la época de Mao. Mandaron al ejército básicamente a reprimir el movimiento y los mataron a todos. De hecho, ahí está la imagen del tanque, porque cuando estaban pasando el ejército a parar las protestas. De hecho, creo que duró como un día entero la masacre, como de mañana a noche, gente muriendo. De hecho, habían reporteros de otros países tratando de como cubrir como el acontecimiento, y varios murieron y casi nada se sabe por lo bien que lo taparon. Ahí importante también en 1984 el papel que tienen los medios de comunicación dentro del control, digamos, de la Sí, información que se entrega socialmente, ¿no? La historia, cómo se está, cubre, de qué manera. está todo controlado por el partido. No hay un programa de televisión que no se muestre, pues, que si no está relacionado con el partido y muestra el partido de buena manera. Y de hecho, nadie sabe que ejemplo, la historia de nuestro protagonista es aeropista número 1 de aterrizaje. ¿Qué aeropista de aterrizaje número 1? Inglaterra. Nadie sabe que se llama Inglaterra por lo bien que está tapado todo. Nadie sabe del pasado. De hecho, a Juliana tenía un abuelo que le contaba historia del pasado y dejó de existir. Ya saben qué pasa con la gente que deja de existir. Imagínate que estoy pasando un mundeo a través del pollo. Pensemos que ahí, haciendo una relación con los regímenes totalitarios de cualquier tipo de lado político, tienen que ver con la censura. La censura. Sí, censura el, de que no puedes el, pensar, hay que pensar acorde con lo que dice el partido. un Igual, régimen totalitarista de pensamiento, o sea, el que piensa conmigo está conmigo y el que no es enemigo, ¿no? y también como este libro se escribió literalmente en época de la Segunda Guerra Mundial, también tiene paralelos con la Alemania nazi y la Unión Soviética, aunque el que tiene más paralelos con la Unión Soviética, Revolución de la Granja, porque es una literal parodia. Pero ahí está, porque el tema de, ejemplo, la Unión Soviética, que puede tirar 1984 con la Unión Soviética, el tema de Stalin, que Stalin literalmente era un pinche loco, estaba con paranoia, no sabía con quién podía confiar, y si alguien opinaba un poquito diferente con él, para el gulag, o se iba ejecutado. Ahí la Sosa tiene la mano levantada, no sé si... Sí, es que esto tiene que quedar aquí, eso sí, 100% confidencial, porque yo no debería comentarlo, porque es parte de mi trabajo. ¿Le ponemos pausa o no le ponemos pausa? Si se le puede poner pausa, mejor. Ya, da un segundo a encontrarle la pausa. Porque supone que yo no puedo hablar de esto con, con nadie. Ya, bueno, ahí voy a volver a grabar, pero es interesante que lo mismo que pasa con las redes sociales también, o sea, a Facebook en Estados Unidos se le tiene juzgado a Mark Zuckerberg por el tema de la entrega de la información por fines electorales, y a quién no le ha pasado que está hablando de algo y después la red social te lo recomienda. Claro. De hecho, yo también he visto, por ejemplo, en empresas de distintos rubros, que se compran bases de datos. Y esas bases de datos vienen con los mismos datos, no sé, los más importantes, en el fondo tu dirección. De hecho, ustedes si se meten en Google y buscan el rutificador te aparece tu nombre completo, tu root, y en muchos casos aparece tu dirección. O sea, imagínate, es cosa de
lo puede hacer cualquier persona de su casa. O sea, la información está ahí y eso habla que en el fondo, que hablar de las cámaras, en el fondo, en los distintos espacios públicos, entre comillas, en los que estamos, po. Está lleno de cámaras, o sea, es casi imposible pensar de que no nos están mirando. Y no es como de paranoia, ¿no? En el fondo ya es como súper real. ¿Para qué hablar de los droides? Porque, o sea, los drones, perdón, los drones digamos, los mismos satélites, etcétera, etcétera. El Google Earth, que en el fondo es como... Yo vivo justo en un lugar donde el Google Earth no entra. De hecho, como que hay un espacio que no está donde yo vivo. Así que estoy protegido. Pero existe eso, ¿ya? Ahí también dicen por ahí que también trabajan en caja y les dan bonificación por el tema de los root, te tienen que decir de que son puntos para las tarjetas y claramente no es así, ¿no? Ahí el Pancho agrega que el 2021 es la secuela de 1984, sí, claramente. Claramente. La Isidora antes había dicho modo Shingeki. No sé a qué te referías, yo creo entenderte, Isidora, pero si quieres plantear a qué te referías con Shingeki a partir de lo que comentaban de 1984. Si es que está la Isidora por ahí. Sí, estoy. Dame un segundo. Bueno, es que creo que es en la primera temporada cuando Eren se unen a la fuerza, Ay, ¿cómo se llama? Los de Fuerza reconocimiento. Expedicionaria. A la Legión de Reconocimiento. Eso, perdón. Oh, qué mal. Después de que mueren los titanes con los que Hanji experimentaba, Erwin le plantea a Eren precisamente esa pregunta: ¿quién es verdaderamente el enemigo? ¿El enemigo está afuera, son los titanes, o el enemigo está dentro? Nos estamos enfrentando realmente al enemigo ahora. De hecho, ahí, Isidora, qué buen comentario. Shingeki, bueno, para los grupos que le va a tocar después ver para el trabajo, pero Shingeki igual tiene eso que te va mostrando de a poco, un poco esa respuesta. En el fondo, ¿dónde están los enemigos? ¿Estaban adentro, parece? Sí. ¿Estaban afuera? También. Estaban en todos lados igual los enemigos en Shingeki. De hecho, igual Shingeki se le ha criticado harto con el tema de la alusión a temas más fascistas, etcétera, etcétera. La verdad yo no lo veo tan así. Creo que hay como obviamente referencias, por ejemplo, a la Segunda Guerra Mundial, al nazismo. Es verdad, hay cosas bien nacionalistas también del japonesa, pero creo que si uno lo ve con bastante crítica, es un anime y una historia bastante buena como para cuestionarse un poco las relaciones de poder, cómo se dan las cosas dentro del espacio interno, sobre todo que acá son murallas, en el fondo, que es mucho más gráfico, pero un país, una comuna, una casa también es un mini, digamos, Marley también, ¿no? La Francis dice, se supone que está hecho desde las distintas perspectivas que haya múltiples enemigos. Para muchos Eren termina siendo el peor. Bueno, eso lo vamos a dilucidar cuando termine la última temporada, así que no nos spoilemos a la gente que no ha leído el manga, por favor. Y eso, gracias para el grupo de 1984, gracias Pancho ahí por tu resumen, interpretación también. Vamos con el grupo de... Recuerda, y el gran hermano lo está observando. Sí, el gran hermano nos está observando todo el rato. Todo el rato. Y la Sosa dice ¿Team Jaguerista o Team Alianza? Bueno, ahí pueden ir votando. Vamos con el grupo de Rebelión en la Granja, entonces. No sé si alguno de los chiquillos quiere hablar o hablo yo. Sí, no, yo recuerdo, pero no sé. También puedo hablar yo si queréis. Ya dale, habla tú. Ahí yo Ya, bueno. voy complementando. Ya, bueno, si me, me falta algo, me dicen o me interrumpen. Bueno, este libro y película es como una alegoría principalmente como al régimen comunista ruso. Eh, bueno, parte de la historia así como contando la rebelión de la granja de uno de los animales con respecto a los humanos. Eh, bueno, todo empieza porque empiezan a considerar que los trataban mal, no le dan comida y esas cosas, y parte como con una visión, según el
resumen que mandaron, que tuvo como un cerdo, que ya era como anciano, así era como considerado como un sabio. Y ese sabio considera que como que ya basta con el abuso que hemos sufrido, tenemos que como que rebelarnos. Y empiezan a planear una revolución, po, hasta que ya hay como un rebalsante que hace que expulsen como a los humanos y empiecen como un estado propio, como un golpe de estado, entre comillas, y que los cerdos, o sea, perdón, los animales se gobiernan a sí mismos. Y bueno, pues, en un principio esta revolución nace como con fines súper utópicos, como empezó la clase, como por ejemplo en el que planteaban mandamientos en el que todos los animales son iguales y tienen que respetarse y cosas así. Pero al pasar la historia, hay como un punto de quiebre donde el anciano sabio, creo que era, lo expulsan de la granja y como que hay un cerdo que se toma el poder. Y ese cerdo se va transformando en un tirano y que su nombre es Napoleón. Por ejemplo, tiene como unas fuerzas policiales que son como unos perros y va reprimiendo a los que están en contra, a los que trabajaban con los cerdos y cosas así. De hecho, como para comentarlo al tiro, uno de los comentarios que salió fue que, por ejemplo, esta represión se podía relacionar en primera parte, por ejemplo, a lo que sucedió en las primeras partes de la pandemia, donde los índices de mortalidad del COVID se manipulaban para dar una apreciación distinta a lo que realmente estaba pasando en el país. Eh, y bueno, ¿cómo se llama? Eh, bueno, la historia prosigue como... Hoy se me fue. Se me fue la idea. Ya, pero era como eso básicamente, como hacía como Yo una te- alegoría al régimen de Stalin, donde al final Ujú. como que te deja la concepción de que más que la revolución comunista era como algo malo o negativo, era como que a los regímenes totalitarios, como una crítica a los regímenes totalitarios, según entendí yo, en mi parte del resumen, porque no he visto la película, o sea, no leí el libro. Y bueno, uno de los comentarios que hice yo, que también para relacionarlo con respecto a lo que pasa ahora, es que también va en parte con lo que decía el profe antes, que estas represiones ¿cómo se llama? Que van realizando a lo largo de los cerdos, a lo largo, como que se puede relacionar con que por ejemplo, hasta en la última votación, o bueno, ya en realidad hace hartas votaciones, se viene dando como que la clase baja, la clase proletaria, se va sintiendo identificada como con el sector más extremista de la derecha, que a primera vista no debería ser la representación de ¿cómo se llama? De sus necesidades y cosas así. Pero el tema es que la crítica va con representación a la misma izquierda, que como decía el profe antes, se está como institucionalizando, academizando, y va representando o poniendo en primera como en la palestra problemáticas que les pueden afectar y son muy significativas, pero que la gente no concibe como propias, como por ejemplo el feminismo, cosas así, que obviamente es innegable que los afectan, pero que no lo perciben como su primera problemática, siendo que está el hambre, o no sé, pues el hacinamiento, cosas así. La Entonces, seguridad. sí, que van sintiendo más propios como las problemáticas que les afectan y que el otro candidato les dice, le hace promesas ciegas de esto va a terminar y voy a poner mano dura, pues. Entonces, a como la izquierda va como academizándose, ignorando ciertas problemáticas que afectan a sectores bajos. No sé si me expliqué bien, ¿cierto? Te lo expliqué mejor. Si alguno de mis compañeros quiere agregar algo. Yo encuentro que se explicó súper bien, Javier. ¿Algún otro compañero o compañera del grupo que quiera? Sí, yo quiero agregar una cosa súper pequeñita. Dale nomás. Bueno, algo que se le pasó, como decir al Javier, es que igual durante el libro, desde el inicio ya, o sea, por en el libro, que yo me leí el libro, desde el inicio al final se van dando mandamientos, que son 7.
y que después eso, al pasarlo como el transcurso de la historia, estos se van cambiando y adecuando según las necesidades de las personas que están gobernando, que en este caso son los cerdos. Y ya después pasa que como al final, como, o sea, la parte como más tensa o más heavy, es cuando ya los cerdos y otros animales se dan cuenta de este abuso de poder que hay por parte de los cerdos, que intentan rebelarse, pero como el Napoleón, que era como el cabecilla, tenía como estos guardias que eran los perros, los mandó a matar a todo aquel que no pensaba igual a él. Y bueno, y también algo que yo quería mencionar, algo que se dejó en el resumen, es que el Napoleón ocupaba recursos que hoy actualmente en la política se ocupa bastante. Por ejemplo, el tema de la manipulación de la historia y de la información para mantener a las personas controladas, que es lo que mencionó antes mi compañero, el tema de que al principio de la pandemia el ministro Mañalich que dijo cifras que no correspondían a la actualidad. El tema también que, por ejemplo, en el libro también se apela mucho a como a cambiar la historia y insertar el miedo a no volver a lo pasado, que es como lo que muchas veces hemos, o sea, por lo menos yo he escuchado como, ay, pero ¿por qué quieres volver a hacer la fila para comprar pan? Como que, como cosas así, que dicen, no, es El que antes comunismo. era, claro, no, es que el comunismo, que no sé qué, y que al final son puras medidas que se ha ocupado y que yo creo que se va a seguir ocupando para instalar el miedo y también para como mantener el control en la mayoría de la ciudadanía. Súper, no sé quién habló, no se me veía, pero Yo, Josefina. Josefina. Muchas gracias, Josefina. Muy acertados tus comentarios. Ahí solo aumentar un poco el tema, más allá del como el manejo de la información, la desinformación también, las fake news ahora igual son, o estas noticias de mentira, en general son utilizadas como una forma de manejo de las personas. En el fondo, por ejemplo, hace un par de semanas se habló de un carrete que hubo de los constituyentes y que no era verdad. Y en el fondo igual que ha instaurada lo que se llama en la actualidad la posverdad, que en el fondo es una mentira transformada en verdad con fines, con un objetivo puntual que es la desinformación y el generar, digamos, cierta resistencia en las personas. Y eso se viene utilizando hace harto rato. En el fondo, todo este discurso del Chilezuela, como que viene desde antes del Chilezuela, era el comunismo que hablábamos, ¿no es cierto? Cuando fue el plebiscito desde la dictadura, digamos, a la democracia, se hablaba mucho de volver, digamos, al comunismo, y siempre está ese fantasma comunista de que en verdad, no sé si en algún momento existió el comunismo. Yo creo que la verdad, la rebelión en la granja nos habla bastante bien de que en el fondo hubo un pensamiento, como decía súper bien Javier, como utópico, que finalmente terminó siendo consumido por la necesidad de ejercer poder, ¿no? Porque terminaron siendo los cerdos de distintas castas también. Habían cerdos más iguales que otros. Siempre recuerdo cuando leí ese libro sobre eso mismo. Y eso creo que lo podemos ver en el caso de la concertación en Chile. O sea, en el fondo, quienes quedaron a cargo, digamos, de la democracia en Chile, finalmente se quedaron a cargo de la educación, las inmobiliarias, los temas del agua, etcétera, etcétera. O sea, se volvieron parte de lo que juraron eliminar, ¿no? Y se volvieron más iguales. No lograron salirse del sistema que querían derrocar, sino que terminaron por afirmar, ¿no? La María Paz dice ahí, así está demasiado hostil Twitter y las redes sociales con el tema de las elecciones. La polarización frente a eso mismo, ¿no? La Francis decía, ayer vi una entrevista donde el diputado de la carrera decía que supuestamente en el programa de Boric todo iba a ser estatal y que los papás no iban a poder elegir los colegios de sus hijos. Y obviamente no puedo argumentar ese discurso porque era falso. Cambió el tema porque al repetirlo varias veces no logra llegar a algunas personas. Claro, yo también supe esa noticia y claro, es falso, eso no existe. La semana pasada la vocera del comando del candidato este innombrable, dijo que las casas costaban entre 10, 15, 20 millones en Chile. Y todos sabemos que eso es mentira, o sea, eso no existe, no existen las casas a ese precio, la verdad. Y reafirmaba una idea que en el fondo no era real. Y eso es crear una realidad en las personas que no existe, ¿ya?
El tema es que hay mucha gente que cree eso, sí, pues la gente sobre todo que es muy llana, digamos, a la televisión y a las radios, como medios y a los diarios, no como la generación de ustedes y algunas más viejas como las mías, que ya empezamos como a buscar otras formas de información, también por el tema cultural. Hay mucha parte de la información que tienen a través de esos medios, y esos medios, la verdad, obviamente están controlados por ciertas personas, y volvemos al Gran Hermano, volvemos al Mundo Feliz, a Fahrenheit. El tema de la información es súper potente. ¿Quién maneja los medios de comunicación y con qué fines? Porque alguien dice que el periodismo tiene que ser objetivo. Eso es mentira. O sea, eso es una de las mentiras más grandes del universo, es que el periodismo no hay nada que sea objetivo. Trata de serlo, pero no lo puede ser. Siempre hay un tema de fondo. Alguien había levantado la mano. No sé quién había sido. Parece que se había equivocado entonces. Eso, ¿algún otro comentario para ya cerrar la clase del día de hoy? ¿Qué les pareció rápidamente la actividad? La idea era tener una actividad el día de hoy que no implicara tanto tema teórico, porque estamos recién volviendo y vamos, por lo menos yo quería que volviéramos de a poquitito, que lo hiciéramos más práctico. Ya la próxima vamos a empezar a aplicar, ¿no es cierto?, un poco lo que vimos esta. Ahí Jorge dice bien entretenida, bien debatida, Isidora muy entretenida, gracias. Ahí si en algún momento tienen ya se viene el anime, ya viene el anime, no te preocupes, María Ignacia. De hecho, las recomendaciones de esta unidad tienen de todo, tienen libros, películas, anime, tienen de todo, así que está todo ahí. ¿Te gustó la dinámica? Dice la María Paz, muchas gracias también. Y espero que en algún momento, si tengan la posibilidad de leer los libros o ver las películas, yo siento que estos libros son fundamentales para la literatura. Psycho Pass, lo recomendamos en la clase anterior, me acuerdo, pero pues podríamos tomarlo, no me acuerdo si está dentro de las posibilidades que había para hacer el trabajo, pero Psycho Pass todo el rato. Bueno, ahí si algún grupo quiere cambiar el que le tocó por Psycho Pass, me avisan nomás. Psycho Pass es un excelente recurso para poder analizar lo que vimos de Foucault, lo que estamos viendo ahora y lo que vamos a ver después. Es demasiado completa, es una serie muy completa. Aunque no la he visto completa, me falta la última temporada. Pero la primera, sobre todo, demasiado bien tratado el tema. Las relaciones de poder, la comunicación, la criminalidad, etc. Ahí si alguien tendrá en el Drive la edición de temas que lo perdí. Ahí si a la Soso le pueden hacer llegar eso también. Alguien lo debe tener, me imagino, ¿no? Por ahí. Porfis. Ya, ahí sí, Soso, si no la encuentras, me avisa y vemos la forma de lograr llegar a esa información. Eso, queridos, espero que tengan un buen final de semana, mañana con día viernes, un buen fin de semana. Ya nos vemos el próximo jueves, vamos a seguir con el tema pero ya desde las teorías actuales, vamos a revisar la próxima semana la teoría de Virchow Hahn y las teorías o planteamientos de Zygmunt Bauman, y si alcanzamos algunas autoras más también, si nos van a quedar para las clases de después. Eso ha sido un placer, qué bueno que les haya gustado la dinámica de la clase, y nos vemos entonces el próximo jueves. Muchos abrazos, mucha energía, mucha fuerza con lo que queda de semestre para todos y todas. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe, gracias. Profe, acuérdese de subir las pautas, por fin. Ya, lo de las pautas, vamos a verlo al tiro. Muchas gracias por recordármelo.